Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, profe. Buenas noches, profe. Bien, ¿ya estará listo el equipo que sigue? ¿Seguí el equipo 3-2, profesor? Es pregunta. Sí, es lo que estoy preguntando, pero no sé si están o todavía no se conectan. ¿El equipo 3-3 está ahí o el tema 3-3? Sí, profesor. Sí, profesor. Están, empezamos con ustedes. Ahorita si no están los del 3-2, pues empezamos con ustedes. Adelante. Ok. Permítame, profesor, presentaré. Adelante, adelante. Oiga, profesor. Adelante, dígame. Creo que mi compañero Carlos todavía no está aquí. Es ¿Él que, empieza con el este tema? ¿Él sí, empieza o ustedes? sí, él empieza. Pero si quiere lo que llega, pues, es que como ve que él tiene que llegar al hospital, Ah, ok, ok. sí, por eso le decía. Hijo, pues si quiere, empiecen ustedes y le dejamos a él al final, ¿no? Ok, profesor. Adelante, doctor. Gracias. Agranda la pantalla, ¿no? ¿Lalo? Sí, sí, voy. Permítame. Creo que ya llegó mi compañero Carlos, profesor. Qué bien. Adelante, adelante, doctor. No, pues empiezo a exponer, profesor, ahorita a ver si se conecta mi compañero. Bueno,
A nosotros nos tocó hablar sobre los modos T y TM de propagación electromagnéticas en guías de ondas rectangulares y cilíndricas. Eh, bueno, mi equipo se compone por Díaz Franco, Carlos Alberto y Hernández Flores Eduardo y Aguilar Fuentes Omar Arturo. Puedes pasar la siguiente, por favor. ¿De acuerdo? Gracias. Omar. ¿Ya estás, Carlos? ¿Estás listo? Sí, acá ya estoy. Ok, entonces revísale. Y bueno, los dejo con mi compañero Díaz Franco. Disculpe la tardanza, profe, pero acabo de llegar del médico. Bueno, Adelante, no se preocupe, adelante. sí. Yo les voy a hablar acerca de las guías rectangulares. Bueno, estas guías se emplean mucho en sistemas prácticos de radiofrecuencia, por ejemplo, en equipos de microondas terrestres y de comunicaciones por satélite. Viendo la imagen podemos ver que son huecas por dentro. Y eso se caracteriza por las guías rectangulares y también las circulares. Pero yo les vengo a hablar de las rectangulares. La dirección de propagación de energía de estas guías de onda es a lo largo del eje Z. Tienen un A de ancho del eje X y un B de alto en el eje Y. Se tiene un par de paredes conductoras horizontales y un par de paredes verticales, las cuales forman una frontera continua. O sea, esto es continuo, a diferencia de las placas paralelas que solamente se tenían dos placas, una, dos, aquí es todo continuo. Bueno, haciendo esto, no, todavía no cambies. Ajá. El potencial en esta guía, en cualquier punto aquí bueno, es que son conductores por fuera. Son conductores por fuera de estas guías. Haciendo así que el potencial en la guía sea el mismo, ya que es constante. Y al ser constante, su gradiente de potencial es igual a 0. Pero esto solo ocurre en las paredes. En el centro sí ocurre propagación de campos electromagnéticos. No en modo TEM, pero sí en modos T y TM. Son fáciles de fabricar y su ancho de banda es muy grande y presentan pocas pérdidas en sus frecuencias muy comunes de operación. Cámbiale, por favor. Ok. Como ya le he mencionado, este tipo de ondas no puede tener modo transversal electromagnético, TEM, debido a que al contrario de lo que ocurre en las guías de placas paralelas, ahora se tiene una frontera conductora que rodea por completo el plano transversal. Como podemos ver aquí, el modo TE es transversal a la dirección de propagación, el campo eléctrico, mientras que en el TM el campo magnético es transversal de la dirección de propagación, y el TEM, ambos son perpendiculares entre sí con la dirección de propagación. Cámbiale, por favor. Ok. Los modos T tienen todo su campo eléctrico transversal en la dirección axial EZ igual a 0. Y una componente H diferente de 0, HZ diferente de 0. Para deducir las expresiones matemáticas para los campos eléctricos y magnéticos de este modo se tienen en cuenta las siguientes expresiones. Estas expresiones vienen de las ecuaciones de Maxwell y podemos aplicar la definición de la divergencia para poder pasarlas a su forma cartesiana. Teniéndolo así, podemos también dividirlos por componentes, ya que esto es en el componente X, y aquí también tenemos un componente X. ¿Puedes cambiar, por favor? Como les dije, aquí esta es en el eje X, este es en el eje Y, este es en el eje Z. A su vez también tenemos aquí también en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. De modo que se tiene el T bueno, este tipo de modos se caracterizan porque tienen un EZ igual a 0. La dependencia de los campos con la relación a la dirección Z está dada por la función E a la menos gamma Z. Entonces las ecuaciones 5 y 6 se reducen a lo siguiente. Podemos pues deducirlo fácilmente haciendo operaciones algebraicas. ¿Lo podrías cambiar? Ok.
Siguiendo el mismo criterio anterior, para obtener las derivadas parciales con relación a z, las ecuaciones 8 y 9 quedan como la parcial de h de z con respecto a la parcial de y más gamma por hy igual a j omega e por ex. También aplicamos lo mismo para la ecuación 14. Si en las ecuaciones 13 y 14 se sustituyen en las ecuaciones 11 y 12 que teníamos anteriormente, podemos llegar fácilmente a estas expresiones. Las ecuaciones 15 y 16 satisfacen la ecuación 10, ya que ez es igual a 0. Y si nosotros derivamos con respecto a... ¿Le puedes cambiar? No, a trazar. Ok, ¿dónde está? Ok, esta. No, esta. Aquí va a ser 0. A ver, cámbiale tantito a la siguiente, por favor. Ajá. Si hace 0, entonces para las ondas T, cámbiale, por favor. Al sustituir las ecuaciones 11, 12, 15 y 16 en la ecuación 7, se tiene desarrollando esta ecuación diferencial, que esta ecuación diferencial es la que rige cualquier modo T transversal eléctrico. Entonces, para desarrollar el modo de transversal eléctrico en las guías de ondas rectangulares, se tiene que resolver esta ecuación diferencial. Resolviendo la ecuación diferencial, tenemos esta solución general, que al diferenciar esta solución en la ecuación 17, llegaremos a esta relación. ¿Puedes cambiar? Ya conocemos Hz, por lo que también se puede conocer H en X y H en Y, sustituyendo la ecuación anterior en la ecuación la que rige el modo T transversal eléctrico. Respectivamente, las condiciones de frontera exigen que el campo magnético normal a las paredes de la izquierda y derecha sea igual a 0. Es decir, h de x igual a 0, en x igual a 0 y x igual a a, que a su vez también es la parcial de h en z respecto a x igual a 0, en x igual a 0 y x igual a a. Igualmente para las paredes inferior y superior, o sea que hy, como vimos en la primera imagen, es igual a 0, en y igual a 0 y y igual a b, que es la altura en las paredes superior e inferior. Entonces, derivando parcialmente respecto a la hz, perdón, respecto a x, tenemos esta solución metiéndola en la ecuación que rige el modo transversal eléctrico. Lo mismo también lo podemos aplicar para en y. Entonces, aplicando ya la primera condición de frontera es cuando x es igual a 0 y y igual a 0, las ecuaciones, esta ecuación 20 y 21, como podemos observar aquí, al sustituir x igual a 0, menos a seno de px se va a hacer 0. B coseno de px, bueno, coseno de px, al sustituir la x en 0, se va a hacer nada más b. Y lo demás queda igual porque no tenemos en función de x. Entonces nos queda en la ecuación 22, p por b, la constante b, que multiplica a c por coseno de qy más d seno de qy por e a la menos gamma z, y esto a su vez es igual a 0, ya que como dijimos que la parcial de h en z es igual a, perdón, respecto a x, es igual a 0 por tener la condición de que h en x es igual a 0. Ahora, lo mismo aplicamos para la ecuación 22, solamente que ahora es en y. ¿Podrías cambiar, por favor? Ok. De lo anterior se puede concluir, de las ecuaciones anteriores, fácilmente que d igual a b tiene que ser 0. Entonces, por lo tanto, estas ecuaciones se pueden reducir, bueno, las ecuaciones 20 y 21 se pueden reducir a estas. Hacemos las constantes de b en 0 y llegamos a estas expresiones fácilmente. Si ahora se aplican las condiciones de frontera, la segunda condición de frontera, que x igual a a y y igual a b, las condiciones anteriores se tienen lo siguiente. Estas, las 23 y la 24. Tenemos menos PAC por seno de PA, que multiplica, ahí sí estoy yendo en x, coseno de QY, que multiplica a E a la menos gamma Z, y esto es igual a 0. Pero podemos ver aquí que seno de PA es igual a 0 de esta ecuación.
A su vez también lo hacemos para la condición de y igual a b en la parcial de hz respecto a y. Tenemos lo mismo, pero ahora es PA y abajo es PB. Puedes cambiar. Como tenemos un seno, para que esto sea, bueno, para empezar, A y B no pueden valer 0 porque uno es el ancho y otro es la altura. Entonces, si decimos que son 0, pues estaríamos evaluando en origen y pues no tendría sentido. Entonces, por eso decimos que A tiene que ser diferente de 0 y B también tiene que ser diferente de 0. Por lo que B tiene que tomar valores discretos. Para que la función seno se haga 0, tiene que ser en múltiplos de pi. Por eso M aquí en este caso va a valer 0, porque 0 por pi o por 0 por lo que sea te va a dar 0 y seno de 0 es 0. Igual acá, si tú dices M por 1 por pi, como multiplicamos por A entre A, se va a dividir A entre A y va a quedar 1 y te va a quedar seno de pi. Y eso también va a ser 0, entonces se cumple esta. Lo mismo con la ecuación siguiente. Ahora, si tenemos la ecuación 23 y la 24 en la ecuación 18, se obtiene lo siguiente. Únicamente es sustituir la P por MP de A y nos queda esta expresión. A partir de esta ecuación se pueden encontrar las componentes en E y en el campo eléctrico y en el campo magnético, haciendo también que gamma es igual a JB. Entonces aquí le ponemos función de MN, porque ya tenemos aquí en función de M y N, donde puede valer cualquier número entero, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, también N puede valer 0, 1, 2, 3, 4, hasta cualquier valor, ¿no? Entonces tenemos esto. Aquí A0 es igual a A por C. Llegamos a estas expresiones desarrollando el álgebra, sustituimos esta en las demás. ¿Puedes cambiarlo? Aquí tenemos para la función de y, que sería algo similar en la del x, y la de z, que ya la habíamos calculado, únicamente, como les dije, a por c es igual a 0, se saca la 0 y se obtiene, y se hace gamma por igual a j beta, y tenemos esta expresión. Entonces las ecuaciones 11 y 12 que calculamos pues ya al principio, tenemos que E en x mn es igual a omega u sobre beta por h y mn. También para esto, pero tenemos que la condición para los modos TE es que en el Z, en el axial Z, sea igual a 0. ¿Podrías cambiarle, por favor? Entonces ya, para finalizar, en teoría, dentro de la guía rectangular, puede haber un número infinito de distribuciones de campo o modos, de acuerdo con todas las combinaciones posibles para los valores discretos de M y N, que como vimos puede tomar desde 0 hasta lo que quieras. Entonces pueden haber un número infinito de distribuciones de campo. Esta figura muestra patrones de campo eléctrico, que son las rayas continuas. Aquí es M igual a 1 y N igual a 0. Tenemos esta figura, este patrón. Y campo magnético son las rayas punteadas. Como podemos ver aquí, todas son horizontales, ya que N es igual a 0. Acá tenemos el TE11, que sería M igual a 1 y N igual a 1. Se tendría este campo donde igualmente las rayas continuas son el campo eléctrico y las rayas punteadas son el campo magnético. ¿Puedes cambiarle? Bueno, la solución general, ahora vamos con los modos TM. La solución general de los modos TM también será de la misma forma que de los modos T y debe satisfacer lo siguiente. E en Z es igual a A coseno de PX más B seno de PX, que multiplica C coseno de QY más D seno de QY por E a la menos J beta Z. Como podemos ver, es muy similar a la que teníamos anteriormente. A esto también es igual, solamente cambia esto que está aquí. Entonces, con las condiciones de fronteras adecuadas, de modo que EZ es igual a 0 en las paredes, se tiene en X igual a 0, X igual a y Y igual a 0. Al sustituir las condiciones de frontera, como lo hicimos anteriormente en el caso de TE, EZ toma el valor de 0
Y sustituyendo en x igual a 0 se llega a esta expresión, por lo que podemos ver aparecer aquí que a es igual a 0. Y también aquí para c. C, despejando la variable c, pues bueno, más bien, si despejando la variable c tenemos que c es igual a 0. Y la solución se reduce a este caso particular, en z igual a b por seno de px por d seno de qy por e a la menos j por beta z. Rebautizando el producto de las constantes b y d por una sola constante a, como lo hicimos en el caso anterior solamente que era a0, la ecuación queda como ez igual a por seno de px por seno de qy por e a la menos j beta z. Y finalmente la solución para los modos TM, donde aplicamos las condiciones de frontera, o de las otras condiciones de frontera en z igual a 0, x igual a y y igual a b, ignorando el término e a la gamma z, se llega a lo siguiente, PA igual a MP, que al darnos cuenta es igual a los del modo TE, porque igual tenemos aquí el seno y tiene que tomar valores, bueno, tiene que ser igual a 0, y A no tiene que ser diferente de 0, y por lo tanto P toma igual el mismo valor que anteriormente, y al igual que Q, tiene que ser el mismo que anteriormente, porque tenemos aquí otra vez el seno de QB, y tiene que ser valores para que cuando el seno se haga 0. Por lo tanto, se queda igual esta expresión. Bueno, ahora vamos a continuar con las guías circulares. Bueno. Ok, las características de estas guías de onda circular es que son útiles en sistemas de radar que necesitan una antena giratoria o en la fabricación de muchos dispositivos de microondas que requieren una unión que gire libremente, tales como atenuadores que cambian cambiadores de fase de alta precisión. Bueno, como podemos ver aquí, este es un tubo circular se puede decir de radio A, y como podemos ver, este tubo puede estar relleno de algún material dieléctrico, o en este caso puede ser aire también. Otra cosa es que en el centro podemos ver que se encuentra el eje Z, donde la función que tenemos aquí, que es E a la menos J beta Z, es la dirección en la que se propagan las ondas electromagnéticas. Bueno, para la guía de onda circular, tenemos, nos va a ayudar las ecuaciones de Maxwell en su forma cilíndrica, que están en función de ρ y phi. Estas son las 4 ecuaciones en su forma cilíndrica, donde ahora, si empezamos con el modo transversal eléctrico, podemos ver que su componente EZ debe ser igual a 0. Por lo tanto, H de Z debe ser la solución de la ecuación. Y al sustituirlo aquí, podemos ver que la parcial de E de Z se hace 0. Y al sustituir H de Z, iremos encontrando cada una de las componentes que tenemos de las 4 ecuaciones. Ahora, ya cuando tengamos esta H de Z, debe dar solución a esta siguiente ecuación de onda. La que dice que el laplaciano de H de Z más K cuadrada más H de Z es igual a 0. Ahora, como tenemos que la ecuación puede ser expresada en ondas, en coordenadas cilíndricas, como de la siguiente forma, donde vamos a encontrar que su solución general va a ser H de Z, que depende de ρ y phi, es igual a A seno de n phi más B coseno de n phi por esta función de aquí, que esta función de aquí se llama función de Bessel. Estas funciones aparecen cuando resuelves ecuaciones diferenciales en coordenadas cilíndricas. Esta función va a ser importante porque nos va a ayudar a encontrar los modos y las formas de propagación, que vamos a ver un poco más adelante. Bueno, para los modos TE, para los modos TE, vamos a aplicar varias condiciones de frontera, donde, por ejemplo, la solución, hemos dicho que la solución era esta de aquí, la de H de Z, que dependía de phi y de phi de ρ. Y las condiciones de frontera es que la componente tangencial debe ser igual a 0 en las paredes de la onda de la guía.
ya que como podemos ver que E de Z era igual a 0. Entonces tendríamos que E de phi, que depende de ρ y de phi, es igual a 0, en ρ igual con A, donde A, si recuerdan, era el radio de nuestra guía circular. Como les dije, estas son las funciones de Bessel, y nos van a servir un poco más adelante para poder encontrar los modos y las formas de propagación. Bueno, cuando tengamos la solución, como pueden ver, esta es una ecuación de las que habíamos hecho de Maxwell en su forma cilíndrica. Al sustituir el valor, nos va a dar una ecuación de la siguiente forma, que dice E de 0, que depende de ρ phi de z, es igual a j omega mu sobre kc, por a seno de n phi más b coseno de n phi, por la derivada de la función Bessel, donde esta función Bessel se deriva de Jn respecto a su argumento, para que E de 0 sea igual a E de phi sea igual a 0 en ρ igual con A, que se deben tener para encontrar los modos. Vamos a encontrar que una gráfica similar a esta, pero donde ahora sí que depende de la función, en su raíz va a ser lo que nos va a servir, el valor de su raíz. Y solamente vamos a sustituir en esta parte de aquí. Por ejemplo, en esta parte de aquí, la raíz de cada una va a ser, por ejemplo, cuando sea n igual a 0, p igual a 1 va a ser 3.832, y así sucesivamente con las demás. Decimos que tenemos los modos T, están definidos como por el número de onda de corte, que es igual a K de C sobre P' de NM sobre A, donde N se refiere al número de variaciones de circunferencia de phi y M se refiere al número de variaciones radiales. Entonces, beta de NM va a ser igual a K cuadrada, a raíz de K cuadrada menos K cuadrada de C, que al final nos va a dar esta función de acá, al despejarlo. Finalmente, vamos a tener que, para encontrar el valor vamos a sustituir lo que encontremos de PNM, donde por ejemplo en el libro la parte de M son los del 0, 1, el 2, y la parte de N es donde tenemos nosotros tenemos PN1, PN2 y PN3. De acuerdo al libro que tengan, pues esto puede variar. Bueno, entonces tendríamos una frecuencia de corte de la siguiente manera, donde como vemos solamente sustituimos el valor que queríamos dependiendo el número de M y N, que en este caso tenemos PN1 y N igual a 0, 1, así. Bueno, también tenemos que el primer modo de propagarse el valor más pequeño de P' de NM es en el modo T11, que es el valor, se puede decir que es el valor más pequeño donde va a iniciar. Bueno, ok, ahora dice que dado que M es mayor o igual que 1, no hay modo T10, pero sí hay un modo T01, y las componentes transversales son esas componentes que tenemos aquí, ya son evaluándolas con la H que hemos encontrado. Estas funciones, como habíamos dicho, que E de Z era igual a 0, pues la parcial que teníamos se elimina o se simplificaba, y pues estas son las formas donde encontraríamos las componentes. Cada una de las componentes estas componentes son importantes porque nos pueden describir el comportamiento de los que tienen los campos dentro de la guía circular. Bueno, tenemos que el modo T, la impedancia de onda es igual a ZTE, igual a E de ρ sobre H de phi, donde ya sabemos que H es nuestro campo magnético y es nuestro campo eléctrico. Y tenemos que la atenuación debida al conductor del modo T11 es esta parte de aquí. Estos temas de atenuación e impedancia de onda se van a manejar, a ver en la siguiente expresión, que es donde se les pueden explicar un poco mejor. Ahora seguimos con los modos TM. Bueno, para los modos TM de la guía de onda circular, debemos resolver el campo eléctrico en dirección de Z. En la ecuación de onda nos queda con las siguientes coordenadas cilíndricas, ¿ok? En donde el campo eléctrico en dirección de Z
va a ser igual a E en dirección de Z. Y bueno, estas son nuestras condiciones de frontera. Y vamos a obtener una solución general. Esta solución general es importante ya que nos va a ayudar para los componentes del campo eléctrico que calcularemos posteriormente. Bueno, las condiciones de frontera pueden ser aplicadas directamente a nuestra función, ¿ok? Y bueno, aquí nos dice cuáles son esas condiciones de frontera en las que el campo eléctrico en dirección de Z va a ser igual a 0 y nuestro ρ va a ser igual a... Bueno, de la misma manera que en el apartado que explicó anteriormente mi compañero, vamos a tener las funciones, más bien vamos a apoyarnos de las gráficas de Basol y vamos a tener igual una gráfica. Donde PNM es la enésima raíz de esta función de Basol, de Bessel, perdón. Y bueno, esto va a ser igual a 0. ¿Puedes cambiarle, por favor, Flavio? Bueno, como se los mencionaba anteriormente, aquí tenemos nuestra gráfica. Y bueno, para las ondas transversales magnéticas, vamos a tener que beta de NM va a ser igual a esta función, en donde si nos damos cuenta es muy similar a la anterior, simplemente está cambiando nuestro KC, que se trata del número de corte, ¿ok? En donde esta vez vamos a tener que va a ser P subíndice NM sobre A. Y bueno, la frecuencia de corte que vamos a obtener va a ser el número de onda, perdón, el número de corte sobre dos veces pi que multiplica la raíz de mu por la energía. ¿Le puedes cambiar, Lalo? Bueno, el primer modo TM en propagarse es el modo TM01, en donde si nosotros comparamos con P subíndice 1,1, con la primera derivada de P subíndice 1, que es la que teníamos en los modos TE, nos damos cuenta que la dominante va a ser la de TE, por lo que podemos decir que podemos establecer la misma condición que anteriormente hicimos, en donde M va a ser mayor o igual a 1, por lo que no existen los TMs subíndice 1, 0. Y bueno, los componentes de campo transversales podemos obtenerlos de la siguiente forma. ¿Puedes cambiarle el algo? Gracias. Ok, tenemos estos componentes. Y bueno, utilizando estos componentes que van en el campo eléctrico de Phi, el campo eléctrico de Rho, el campo magnético de Rho y el campo magnético de Phi, podemos obtener, ¿puedes cambiarle el algo? Vamos a obtener los siguientes campos eléctricos, obviamente apoyándonos de E en dirección de Z, que fue la que previamente les mencioné. Bueno, así es como obtenemos los componentes del campo eléctrico y magnético para los modelos TM. ¿Puedes cambiarle el algo? Y bueno, nuestra impedancia de onda va a ser Z de TM, va a ser igual a el campo eléctrico de Rho sobre el campo magnético de Phi o sus posteriores resultados que podemos obtener igual. Y puedes cambiarle algo. Bueno, aquí bueno, esta imagen que tenemos aquí, podemos ver la distribución de los campos eléctrico y magnético debido a la transversal eléctrica, que habíamos dicho que la más pequeña era de 1,1, y en el caso de la transversal magnética era la 0,1. Estas son las formas que van a ir tomando de acuerdo a cada una en las que se encuentren, en los modos.
Entonces, aquí podemos ver que las líneas punteadas, que están punteadas, que son el campo magnético, y pues las líneas que tenemos que son continuas, son las del campo eléctrico. ¿Alguna pregunta, compañeros, profesor? Bien, preguntas, comentarios. No, profe. Todo bien. No, profe, todo bien. La idea de este tema básicamente era representar, ¿verdad?, la forma en cómo se propagan las señales, en este caso producidas por el movimiento de cargas a través de un conductor, considerando que tenemos guías de onda con ciertas limitaciones, es decir, su construcción es a base de un rectángulo o de un cilindro. En este caso, pues, el efecto de las transversales eléctricas, transversales magnéticas, pues como sabemos, la TEN es la composición de ambas formas de onda, ¿eh? Las dos componentes, eléctrico y magnético, sabemos que en el espacio vacío, en el aire, es como las grafiquitas que veíamos, ¿verdad? Esas imágenes que luego dibujábamos del campo eléctrico y campo magnético viajando de manera perpendicular hacia el eje de propagación, que normalmente siempre la consideramos como el eje Z. Esto lo vimos en campos y ondas. Si recordamos ahí, cuando hablamos precisamente de las famosas ecuaciones de Maxwell, Maxwell hace ese desarrollo y contempla pues que una onda electromagnética está compuesta por esa representación que es un campo eléctrico viajando en el eje vertical y un campo magnético viajando en el eje horizontal, ambas de manera perpendicular con respecto al eje de propagación Z. Y de ahí se desata todo este concepto y toda esta serie de ecuaciones que finalmente pues, no es sencillo quizás de entender, pero aquí la idea era ver o tratar de representar la forma en que esos modos de propagación se dan, ¿no? Es un poco complicado quizás este tema de las expresiones, porque eventualmente tendríamos que representarlas para poder llevarlas a la representación física, ¿no? Sin embargo, el concepto parte pues de algunas suposiciones, como las famosas condiciones de frontera, perdón. Si recordamos, eso también se vio en campos y onda. ¿Por qué se dice que en las paredes de las estructuras circulares o rectangulares no existe campo eléctrico? Porque es una de las condiciones de frontera, ¿verdad? Recuerden que el campo eléctrico es una condición de carga estática. Cuando ese campo eléctrico está en una superficie conductora, el campo eléctrico ahí, en esa superficie conductora, es cero. Fuera de ese de esa superficie, el campo eléctrico tiene un valor distinto a cero. Esa es una condición de frontera. Por eso es que las líneas, cuando las representábamos, hacíamos ver que cuando viaja una onda electromagnética en espacio vacío, esta se propaga a través del aire. Y el aire es un medio dieléctrico, y por ende, esta condición se da. Pero si el aire fuera un medio conductor, ese campo eléctrico no existiría. Entonces, en estas representaciones que se hicieron, básicamente lo que se busca es visualizar de manera gráfica cómo se vería más o menos una representación de las componentes de campo eléctrico vistas en elementos delimitados por medio de un rectángulo o de un cilindro, ¿sale? No sé si recuerdan por ahí el concepto de polarización, que también tiene que ver con la forma en cómo se propagan las señales, ¿no? Bien, vamos a dejar que se nos acabe el minuto y vamos a esperar a que nos volvamos a conectar para continuar con el siguiente tema. ¿Están ya los del equipo 3.2? ¿Los del tema 3.2? Ok, bueno, ahorita los conecto otra vez. Vale, profesor, gracias. Gracias, profesor. Mm. Buenas noches, compañeros. A nosotros nos tocó el tema 3.4 de la unidad 3, que son las guías de onda. Nuestro equipo está conformado por yo, su servidor, Jonathan Brian Ayala Arellano,
por José Francisco Barquín Olvera y por Alejandro Ortiz Camarena. Nosotros vamos a hablar acerca de los temas de impedancia de onda y puedes pasar la siguiente, por favor. La impedancia de onda se refiere a la relación de una componente del campo eléctrico a una del campo magnético en el mismo punto de la misma onda TEM. La impedancia de onda es la misma impedancia intrínseca, pero para modos de orden superior. A la siguiente, por favor. La impedancia de onda de los modos T y TM. Las guías de ondas se comportan como filtros altas debido a que no pueden guiar ondas TEM, es decir, ondas electromagnéticas de baja frecuencia, sino nada más ondas T o TM. Y existirá una región de corte y una de paso para un modo determinado, debido a que a partir de la frecuencia de corte, la relación entre las magnitudes tanto del campo magnético como del campo eléctrico como del magnético en la dirección de propagación no pertenecen constantes, puesto que dependen de la frecuencia. Es de suma importancia tener un conocimiento previo del comportamiento de la impedancia de onda en función de la frecuencia. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos la fórmula para los modos T. La impedancia de onda es la siguiente. Bueno, esta es la fórmula de la impedancia para transversales eléctricos, donde V sub F es la velocidad de fase y ρ bueno, es igual a 4pi por 10 a la menos 7, que es la permeabilidad para una guía rellena de aire. Y para los transversales magnéticos, la impedancia es 4pi ρ V sub F, y donde F sub C es la frecuencia de corte, que vamos a hablar un poquito más adelante de esto, y F sub O es la frecuencia de operación. Siguiente, por favor. La longitud bueno, aquí vamos a hablar sobre la longitud de onda en las líneas coaxiales. El principal modo en la línea coaxial es ambos transversal eléctrico y transversal magnético, es decir, un modo TEM. Una característica ideal es que no tiene longitud de onda de corte y puede propagarse para todas las frecuencias de corriente continua a través de microondas. El primer modo alto en la línea coaxial es el modo TE, o modo dominante de una guía de onda circular. Sin embargo, la longitud de onda de corte para este modo en la línea coaxial no es la misma como en la guía de onda circular. La longitud de onda de corte aproximadamente bueno, lambda sub C, donde A es el radio exterior del conductor interno y B es el radio exterior del exterior. La siguiente, por favor. Y aquí es la fórmula de la longitud de onda de la línea coaxial. Es la misma a la longitud de onda en un medio ilimitado que tiene la misma constante dieléctrica. Esta es en una línea coaxial, donde lambda sub 0 es la longitud de onda en el vacío. Y esta es la velocidad de propagación, donde C es la velocidad de la luz. Y si el dieléctrico en la línea coaxial es aire, entonces es igual a 1. Entonces la velocidad de propagación es la misma que la velocidad de la luz. Y ya.
Bueno, ahora yo les voy a hablar de la frecuencia de corte. La propagación puede ocurrir con poca pérdida si las longitudes de onda operativas son más cortas que cierto valor crítico, también llamado límite o corte de una longitud de onda. Si la longitud de onda es más larga a la frecuencia o la frecuencia correspondiente es más baja que el valor de corte, ocurren pérdidas extremadamente altas. Para cada modo de propagación hay una frecuencia y una longitud de onda de corte. Por ejemplo, en una guía circular, el límite está determinado por el diámetro interno de la guía de onda. El modo de la frecuencia de corte es más baja, por el cual se propaga en la guía de onda circular. Este modo se llama transversal eléctrico 11 y también es conocido como el modo dominante. En esa tabla se encuentran algunas comparaciones de las frecuencias y longitudes de corte para las ondas circulares, en donde la longitud de onda y de corte para distintos modos de propagación están dados por el diámetro de la guía de onda. Bueno, para calcular estas frecuencias de corte, así como la longitud, vamos a hacer uso de las funciones de Bessel, como lo habían comentado, como lo habían dicho nuestros compañeros. Ahora voy a hablarles del coeficiente de atenuación. Bueno, este tema está relacionado con el vector de Poynting promedio, en donde realizando las operaciones y calculando este vector, nos va a dar como resultado las constantes de atenuación, en donde alfa sub c y alfa sub d son las constantes de atenuación de pérdidas ópticas o por conducción, en donde el alfa sub c es debido a las pérdidas dieléctricas y alfa sub d es disculpen. Alfa sub c es por conducción y alfa sub d es por pérdidas dieléctricas. Bueno, utilizando estas tres ecuaciones, vamos a tener como resultado esta ecuación, en donde epsilon c va a ser igual a esto, y resolviendo esta operación nos va a dar que alfa sub d, o la constante de atenuación de pérdidas dieléctricas, va a ser igual a este cociente, y la constante de atenuación para sistemas ET y MT son muy tardadas y tediosas de resolver. Entonces, en el libro de donde saqué la información, nos dan los resultados de esta constante de atenuación para un modo ET subíndice 1, 0. Bueno, pues yo ahora les voy a hablar sobre la velocidad de fase y de grupo. Para empezar a definir estos dos términos, vamos a empezar hablando de la onda plana. La siguiente, por favor. Debemos recordar que la onda plana son las ondas que se propagan en una sola dirección a lo largo del espacio. La ecuación que está en la parte de arriba es la ecuación de onda plana. Esta está compuesta explícitamente por 6 parámetros, de los cuales 4 de ellos son los siguientes. La siguiente. Son la amplitud, vector de onda, frecuencia angular y la fase.
Además, debemos de recordar que las ondas electromagnéticas son de naturaleza vectorial. Por lo tanto, la amplitud y el vector de onda hay que asignarles una dirección, por lo que aparecen otros dos parámetros adicionales, que son los que están en el lado izquierdo, que serían U y K. La siguiente, por favor. Para simplificar un poco, vamos a olvidarnos de la constante de fase y vamos a despreciar los efectos de la polarización de la luz, como se muestra en la ecuación de arriba. Ahora bien, vamos a suponer que tenemos una onda que se propaga a la dirección Z, utilizando K, como se muestra ahí en la pantalla. Lo vamos a sustituir y además el argumento de la exponencial lo vamos a factorizar. Por lo tanto, el vector de onda, vamos a factorizar el vector de onda K. Y esto es como se muestran en esas dos ecuaciones. Ahora bien, de la última ecuación que se muestra, podemos observar que la onda plana se transforma a una onda viajera. Esta se propaga a una cierta velocidad. A esta velocidad se le conoce como velocidad de fase. La siguiente. Ahora, viéndolo gráficamente, la parte real de U está representada con una función de coseno. Y podemos decir que el cociente de omega sobre K determina qué tan rápido avanza la onda. Es decir, dando un punto de referencia, el coeficiente de omega K sobre omega K, determina qué tan rápido recorre este punto por unidad de tiempo. Esa sería la definición de velocidad de fase. La siguiente. Ahora, si tuviéramos una onda que está en una superposición de varias ondas planas y que cada una de ellas tuviera una velocidad diferente, la velocidad de estas ondas de superposición se le conocería como velocidad de grupo. Ahora bien, ¿de dónde sale? La siguiente. Al sumar estas dos ondas, que deben tener una frecuencia y vectores de onda diferentes, y suponiendo que tienen una amplitud igual, resolvemos que K1 y K2 son vectores de onda separados a una distancia delta K, como se muestra en el lado izquierdo. Y además vamos a hacer lo mismo para omega 1 y omega 2, que igual se están en el lado izquierdo. Estas ecuaciones las vamos a reemplazar en la onda de superposición, que se está sumando. Al sustituirlas y factorizar los términos comunes, obtenemos la última ecuación de U. Esta ecuación lo que vamos a hacer va a ser factorizar nuevamente delta K y también K. La siguiente. Como podemos observar, el resultado de la superposición se obtiene una onda plana que se propaga a una velocidad promedio omega sobre K, que es la que está señalada de color azul, y que la amplitud está modulada por una envolvente senoidal que varía en el tiempo y en el espacio, que es la que está en color rojo. Como se puede ver en la envolvente, la velocidad a la que viaja es diferente al de la onda plana. A esta velocidad se le conoce como velocidad de grupo. Por lo tanto, podemos definirla, así más concreto, que la velocidad de grupo es que la velocidad de grupo es la velocidad en la que las variaciones en la forma de la amplitud de la onda, también llamadas modulación o envolvente, se propagan en el espacio. Y con eso terminaríamos el tema 3.4 y sería todo. Ok. ¿Preguntas o comentarios? No, profesor, no.
Todo bien. Ok, en ese sentido, en este tema, como ven mis compañeros, ya conocemos más o menos cómo se determinan algunos parámetros como la impedancia, la longitud de onda, el coeficiente de atenuación y de fase, las velocidades de fase, y en este caso se agregan las velocidades de grupo, y en parte pues también creo que quedó ahí un poquito pendiente lo de las pérdidas de potencia, pero que finalmente tienen que ver ahora con el modo, con el medio este, es decir, volvemos al tema. Volvemos al tema, decíamos. Vimos estos parámetros para una línea de transmisión, y lo mencionaban al inicio. En un cable coaxial, eventualmente tenemos ya el conocimiento de cómo se propaga la corriente a través de un conductor, y que finalmente de ahí obtenemos que la representación de ese cable, de esa línea de transmisión, pues es a través de un valor conocido como impedancia, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que por el hecho de que es una línea tangible, es un elemento que tiene elementos o parámetros, que consta de parámetros como la resistencia, la inductancia, la capacitancia y la conductancia, finalmente podemos representar esa línea, ¿ya? ¿A través de qué? De un parámetro conocido como impedancia. ¿Okay? Bien, considerando que la línea se va a propagar a través de un medio conductor en la cual provoca precisamente las pérdidas, entonces va a haber un desfasamiento, que es lo que provoca ese concepto del coeficiente de atenuación y la constante de fase. Evidentemente, cuando hablamos de la propagación de esas señales, hablamos también de la rapidez con la que viaja un conductor, viaja la onda a través de un conductor. Bueno, todo esto es igualmente aplicable, ¿verdad? Pero con condiciones diferentes en una guía de onda. En una guía de onda, como ya lo vimos, y si ya se pudieron haber dado cuenta, una guía de onda ya no utiliza un medio tangible. No sé si alguien vio eso. En este caso, ya estamos hablando de una antena, jóvenes. Ya el concepto aquí cambia ligeramente. ¿Por qué? Porque la transmisión entre dos puntos ya no se hace a través de un cable, sino que ya se hace a través de dos antenas que están perfectamente polarizadas o que están alineadas ambas con características similares para efectos de que una envíe y la otra reciba. ¿Cómo? Mandando la señal a través del aire. Si recuerdan ahí las características que mostraron de los modos de las antenas, de las antenas o de las guías onda rectangulares o cilíndricas, hablan en particular de elementos que son huecos y que su medio interior es el aire. Y dentro de ese medio interior es donde estamos provocando el efecto de la propagación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para aterrizar los conceptos, aquí vamos a observar que se agrega un concepto que es la frecuencia de corte. Su compañero hace un rato decía, ¿qué es la frecuencia de corte? Pues básicamente es la manera en cómo las señales se empiezan a manejar o se empiezan a enviar. En un cable conductor, ¿cuántas señales pueden viajar, jóvenes? En un cable conductor, en una línea, en un cable coaxial, ¿cuántas señales pueden enviar? ¿Una, dos, tres? ¿Cuántas? Varias, ¿no? En un cable conductor, Solo una, ¿no? exacto. Y en una guía de onda, en una de esas antenas rectangulares o cilíndricas, ¿cuántas señales podría enviar? Varias. Un ejemplo de esa guía de onda, jóvenes. Un ejemplo muy común que ya lo tenemos hoy en día. La televisión por cable. ¿Cómo se da esta televisión por cable? Porque pues eran Bueno, cables hay coaxiales. algunos, sí, perdón. Bueno, Ajá. había unos que eran con antena, ¿no? Sí, pero el medio, ¿cómo viaja la señal? ¿Por dónde viaja la señal? ¿Por un cable? Ah, por el aire. Bueno, esa es la antena, ¿no? Se emite, pero, por ejemplo, el Cablevisión o Total Play o todas estas cableras, ¿cómo mandan la señal? ¿Cuál es la tecnología ahorita de punta? La fibra Fibra óptica. ¿La fibra óptica es un cable, jóvenes, o es una guía de onda? Es una guía de onda. Ajá, ¿por qué es una guía de onda?
¿Han visto cómo es un cable, una fibra óptica? ¿Sí la han desmenuzado? Sí. ¿Cómo? Tiene cables Adentro, alrededor de Sí, algo más o menos así nos había y un comentado. vidrio, un vidrio en el centro. en el centro lo dudo, más bien es el recubrimiento que tiene en sus paredes cilíndricas. O sea, una fibra óptica básicamente es del tamaño de un cabello, jóvenes. Entonces, en ese pequeño filamento, si pudiéramos hacerle un zoom a ese filamento, podríamos ver un conductor que es hueco. ¿Y qué es lo que estamos diciendo ahorita? Pues es una representación de una antena, de una línea, ¿verdad? Cilíndrica. ¿Sale? Es una guía, es lo que se conoce como guía de onda. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Pues que lo que se está haciendo es utilizar un conductor hueco en el cual la fibra de vidrio, como bien lo dicen, la fibra de vidrio es la parte que recubre la pared interna de ese círculo. ¿Para qué? Para que sea el medio de reflexión, jóvenes. En una guía de onda yo puedo mandar miles de señales por el mismo conductor. Por eso ustedes pueden ver que hoy en día las guías de onda o las fibras ópticas llevan en un solo cablecito, llevan ¿qué? Voz, dato e información. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y eso qué quiere decir? Pues lo que estoy diciendo es que estamos enviando internet de alta velocidad, estamos enviando telefonía, que es voz, y estamos enviando una señal de televisión, que es cable. Fíjense, son 3 aplicaciones nada más de la infinidad de otras cosas que podemos llevar. ¿Ok? Entonces, cerrando este tema de los modos de propagación y los conceptos que han estado platicando, espero que lo podamos aterrizar con estos conceptos particulares. Lo que viene pendiente por ahí es las frecuencias de corte, que finalmente son los famosos modos de propagación. Y aquí es donde ya empezamos a hablar que son las frecuencias a las cuales las señales se pueden enviar a través de un conductor, en este caso una guía de onda, no un conductor metálico, sino un elemento inalámbrico. ¿Ok? Y es ahí donde empieza a aplicarse el concepto de frecuencia de corte, que no es más que la representación de diferentes señales a frecuencias distintas, que son frecuencias superiores a la del modo operante o dominante del sistema. A eso se refiere. ¿Ok? Bien, hasta acá entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, profesor. Ok, pues vamos a darle paso al siguiente equipo, por favor. Si están los del... ¿Alguien tomó el tema 3.2 o no? Ok. ¿O quiénes faltan por exponer? A los del equipo 3.5. Al equipo 3.5, profe. Pues adelante entonces. El equipo 3.5, adelante, por favor. Ok. Bueno, ¿sí me escucha? Sí, adelante. Vale. Bueno, buenas noches a todos. Nosotros somos el equipo 3.5 y nos tocó el tema de formas de excitación de modos de guías de onda. Pues el equipo está integrado por yo, Fernanda Trujillo, María Fernanda, por Mendoza, Trinidad Daniel y Aguirre Montiel, Norma Lisbeth. Pásale, please. Muy bien. En cuestiones de la excitación de ondas y magnéticas. Siendo en caso por las guías de onda o líneas de transmisión deben de estar acopladas a un generador o alguna otra fuente de energía. Para las líneas que son TEM, normalmente, pues solo hay un modo de propagación que pueden ser excitados por una fuente dada, aunque pues puede haber reactancia, claro, pues esta es la energía almacenada asociada con una alimentación dada. En el caso de las guías de onda, pues pueden ser posibles que
que varios modos de propagación pues sean excitados, junto con sus modos de evanescentes que pues almacenan energía. Claro, con lo siguiente, pues a continuación se va a desarrollar una formalización para determinar la excitación de un modo de guía de onda dado, pues debido a una fuente arbitraria de corrientes de energía magnéticas. Esta teoría pues se puede utilizar para encontrar la excitación y la impedancia de entrada de ondas y alimentación del bucle. Y pues claro, en las siguientes secciones, pues para determinar la excitación de las vías de onda por las aperturas. La que sigue, por favor. Muy bien, ahora mencionando acerca de las hojas de corriente solo que se excitan en un modo de guía de onda. Bien, ahora pues consideremos una guía de onda rectangular como la que se muestra en la imagen a su mano derecha. Sí, infinitamente larga con una lámina pues transversal de densidad de corriente superficial eléctrica igual a Z igual a 0. Pues en primer lugar, supongamos que esta corriente tiene X y Y con los componentes dados con la ecuación que se encuentra ahí. Espero que la alcancen a ver bien, que pues la denominaremos como la ecuación 4.111. Pues a continuación vamos a demostrar que tal corriente excita a un solo modo de guía de onda, siendo TEM, MN, viajando lejos de la fuente de corriente en las direcciones de más Z y menos Z. Bueno, pues recordemos que los campos transversales para los modos de guías de onda de viajes de TE, MN, positivos y negativos, pues se pueden escribir de las siguientes maneras, siendo las ecuaciones 4.112 A, B, C y D. Muy bien, ya simplemente pues para estas ecuaciones, dando pues las notaciones más y menos, se refieren a las ondas que viajan en las direcciones ya sea de más Z o menos Z, con coeficientes de amplitud de A más, MN y A menos, MN respectivamente. De alguna manera, pues es importante mencionar que las siguientes condiciones de frontera deben ser satisfechas en Z0. Claro, pues prosiguiendo con las otras ecuaciones que se encuentran en la parte de abajo de su pantalla, que serían de la 4.13 A y B. La que sigue, por favor. Muy bien, mire, en ese caso, pues la ecuación que habíamos mencionado anteriormente, que la había 4. Me parece que 112A, si no mal recuerdo, sí. Pues esta establece que los componentes transversales del campo eléctrico deben ser continuas en Z0 y que cuando se aplica, si no mal recuerdo, la 4.102A y 4.102B, pues nos daría la ecuación que se encuentra en la imagen que está en sus pantallas, que sería la 4.114. Y pues claro, la ecuación que tenemos anteriormente que les había mencionado de la 4.113b establece que esta discontinuidad en el campo magnético transversal pues es igual a la densidad de corriente superficial eléctrica. Profe, le informo que ya me van a cortar la luz. No he pagado, perdón, mi compañero Daniel va a continuar. Bueno, como vemos aquí, en esta fórmula, la 4.115, dice que la corriente es la misma que la corriente de la 4.111, lo que muestra por el teorema de unicidad que dicha corriente solo excitará el modo TEM, propagándose en cada dirección. Y bueno, la corriente eléctrica análoga que excita solo en el modo TEM puede ser demostrada como esta que vemos aquí, de las 4.116. Bueno, se pueden obtener resultados similares para las láminas de corriente superficial magnética. Las condiciones de frontera adecuadas son, pues estas son dos fórmulas, que es la 4.117A y la B. Bueno, para una hoja de corriente magnética a Z0, los campos de modo de guía de onda T ahora deben tener HX continuo con HY, componentes del campo debido a la anterior ecuación, a esta, perdón, a la 4.117b. Entonces, aplicando la 4.117a, se obtiene de la corriente de origen como, esta es la siguiente, la 4.118.
Bueno, estos resultados muestran que en un solo modo de guía de onda puede ser excitado selectivamente, con exclusión de todos los otros modos, ya que sea por una hoja de corriente eléctrica o magnética de la forma apropiada. Y bueno, el otro subtema es este de modo de excitación de una fuente arbitraria de corriente eléctrica o magnética. Ahora consideramos la excitación de los modos de guía de onda por una fuente arbitraria de corriente eléctrica o magnética. Si consideramos primero una fuente de corriente eléctrica J situada entre dos planos transversales en Z1 y Z2, esto genera que los campos E positivo y H positivo que viajan en la dirección más Z y los campos E negativo y H negativo que viajan en la dirección menos Z. Y bueno, como podemos ver, estas son las ya mencionadas, que es E positivo, H positivo, E negativo y H negativo, que son las siguientes ecuaciones. Bueno, aquí vemos donde un pequeño diagrama, donde esta integral, la S, es una superficial cerrada que encierra el volumen B y E y H, que son los campos debidos a la fuente de corriente J para 1 o 2. Para aplicar ese teorema de reciprocidad, al problema actual dejamos el volumen V sea la región entre las paredes de guía de onda y los planos de sección transversal en Z1 y Z2. Bueno, aquí sustituyemos la fórmula anterior, donde J1 y J2 es 0, y nos quedaría esta ecuación, esta integral. La porción de la integral de la superficie sobre las paredes de guía de onda desaparece, porque el campo eléctrico tangencial es 0. Esto reduce la integración a la sección transversal de la guía en los planos Z1 y Z2, ya que los modos de guía de onda son ortogonales sobre la sección transversal de la guía. Y bueno, aquí vemos la siguiente ecuación, fórmula de la 4.123. Y bueno, sustituyendo 4.121 y 4.123, entonces esto se reduce a 4.122. Lo que vemos esta, o 4.124, donde P sub índice N es una constante de normalización proporcional al flujo de potencia del modo enésimo. Bueno, al repetir el procedimiento anterior con E2 es igual a N y H2 es igual con Hn, podemos derivar la amplitud de las ondas que viajan negativamente como, pues aquí vemos esta ecuación 4.126. Y bueno, son los resultados generales siendo aplicables a cualquier tipo de guía de onda, donde los campos modales pueden ser definidos. Y bueno, sigue mi compañero. Bueno, ahora pasaremos a excitación de guías de onda, acoplamiento de apertura. Además de las entradas de sonda y bucle de la sección anterior, las guías de onda y otras líneas de transmisión también pueden acoplar a través de pequeñas aberturas. Una aplicación común de estos acoplamientos es en los acoplamientos direccionales y divisores de potencia, donde la potencia de una guía es acoplado a otra guía a través de pequeñas aberturas en una pared común. Varias configuraciones de guía de onda y otras líneas de transmisión usando el acoplamiento de apertura, como por ejemplo en la figura A, tenemos un acoplamiento entre dos guías de onda a través de una abertura en el ancho como un muro. En la figura B, tenemos un acoplamiento en una cavidad de guía de onda a través de una abertura en una pared transversal. En el inciso C, que es el del lado izquierdo, tenemos un acoplamiento entre dos líneas de microbandas a través de una abertura en el terreno común. En el inciso del lado derecho, tenemos un acoplamiento de una guía de onda a una línea a través de una abertura. Siguiente. Sí. Las líneas de campo eléctrico bordean a través y alrededor de las aberturas como se muestran en las figuras.
Ahora, considerando que las muestras de las líneas de campo alrededor de dos corrientes de polarización eléctrica infinitesimal. En la figura A tenemos un campo eléctrico normal en una conducción muro. En la figura B tenemos líneas de campo eléctrico alrededor de una abertura o de una pared conductora. En la C tenemos líneas de campo eléctrico alrededor de corrientes de polarización eléctrica normales a una pared conductora. En la D tenemos líneas de campo magnético cerca de una pared conductora. En la E tenemos líneas de campo cerca de una abertura en la pared conductora, y en la F líneas de campo magnético cercanas a la polarización magnética, corrientes paralelas de una pared conductora. Siguiente, por favor. Las corrientes de polarización eléctrica infinitesimal normal a la pared conductora cerrada. Las fuerzas de esta corriente de polarización es proporcional al campo eléctrico normal, así como en la ecuación donde la constante de proporcionalidad se define como la polarizabilidad eléctrica de la apertura en las coordenadas del centro de la apertura. De manera similar, muestra el molde de las líneas de campo eléctrico tangencial. El campo magnético normal es cero en el conductor, cerca de una pequeña abertura, porque estas líneas de campo son similares a las producidas por dos corrientes de polarización magnética situadas paralelas a la pared de la conducción. Podemos concluir que la abertura puede ser sustituida por dos corrientes de polarización infinitesimal opuestas. Siguiente, por favor. Ok, en esta ecuación tenemos la polarizabilidad magnética de la apertura, que se define como M. La polarizabilidad eléctrica y magnética son constantes que dependen del tamaño y de forma de la abertura. Las polarizabilidades para aberturas circulares y rectangulares, que son probablemente la mayoría. Siguiente. La teoría anterior es aproximada debido a los diversos supuestos que intervienen en la evaluación de polarizabilidades, pero generalmente da resultados razonables para las aperturas que son pequeñas, dado por la figura, la ecuación 4.130, que son las que pasamos, irradian en presencia de la pared de conducción para dar a los campos transmitidos a través de la abertura. Los campos en el lado de la entrada de la pared de conducción son también afectados por la presencia de la apertura, y en efecto se explica por los dipolos equivalentes en el lado incidente del conductor. Y eso sería todo por nuestra parte. Gracias por la atención. Ok, muchas gracias. Pues no sé si alguien tenga algún comentario, nos resta un minuto o menos. Todo bien, maestro.